Hola, para prepararnos con miras al entrenamiento calificado 3, que corresponde al esquema de redacción del estado de la cuestión, es decir, de nuestro texto del trabajo final. Cada tribu tiene en su carpeta tribal estos documentos que están viendo en la pantalla. Presten mucha atención, que lo que vamos a hacer ahora es eh, explicar la metodología que vamos a seguir estas 2 semanas que siguen. Entrenamiento calificado 3 consiste en la entrega del esquema. El esquema en su formato básico está aquí en dos versiones, la versión editable en Docs y la versión en Word. Yo voy a abrir la versión editable. Esta es para que se hagan una idea de hacia dónde nos vamos a encaminar. Esto, que es el esquema, nos va a tomar 2 semanas. Y esta es la versión final que tienen que entregar. Este es su entrenamiento calificado 3. Pero para llegar a esto tenemos que partir de ciertas metodologías de trabajo. Entonces, a donde yo voy a ingresar en este momento es al documento que dice metodología para la elaboración del esquema. Es este archivo que ustedes van a trabajar 2 sesiones seguidas y una también sesión virtual. Las 2 sesiones seguidas van a ser en laboratorio y la sesión virtual lógicamente tienen que ser en el espacio que ustedes puedan en sus propias casas. Contiene 3 etapas y voy a explicar estas 3 etapas para que se entienda el trabajo que hay que hacer en el laboratorio y en casa. La primera etapa es la etapa de extracción. ¿Cuáles son las instrucciones de esta etapa? Pues cada integrante de cada tribu tiene que encontrar 2 o 3 ideas de su fuente que respondan de manera directa, explícita y concreta, y ya hemos trabajado mucho para eso, a la pregunta de investigación. A estas ideas les vamos a llamar materia prima. Tienen que asegurarse de que estas ideas respondan de manera directa y precisa a la pregunta de investigación. Entonces, en esta primera etapa, cada integrante tiene de sus fuentes que extraer las 2 o 3 ideas. ¿Qué es lo que hacen aquí? Su fuente número 1, colocan la referencia bibliográfica completa según el sistema de citado APA, colocan la pregunta de investigación en cada diapositiva. Esto es muy importante, ahora voy a explicar por qué, y colocan un listado de 2 o 3 ideas, a lo mucho materia prima. Estas 2 o 3 ideas necesariamente tienen que ser frases, no es un fragmento de una ficha, debe ser máximo ocupar 4 líneas en este espacio. Cada idea es una frase, no es una oración con verbo. Y esto lo tienen que desarrollar el integrante 1 en su fuente 1 y su fuente 2. El integrante 2 hace lo propio en su fuente 3 y en su fuente 4. El siguiente integrante hace lo mismo en su fuente 5, en su fuente 6, y así sucesivamente cada integrante trabaja las 2 o 3 ideas materias prima por fuente. Si hablamos de 10 fuentes es porque estamos hablando de una tribu con 5 integrantes. Si fuera una tribu de 4 integrantes, estamos hablando lógicamente de las 8 fuentes que manejan, y lo mismo para los casos excepcionales de tribus que han perdido integrantes en el camino y ahora son menos de 4. ¿Por qué decía que era muy importante colocar la pregunta de investigación? Porque solamente escribiendo la pregunta de investigación en cada diapositiva nos cercioramos de que todos y todas los miembros de la tribu están escribiendo ideas materia prima que responden directamente a la pregunta. Recuerden que si la pregunta es factores, todas las ideas deberían ser factores. Si la pregunta es consecuencias, todas las ideas deberían ser consecuencias. Luego de esto, una vez terminada esta etapa, que yo voy a revisar con ustedes
al final de la primera sesión en el laboratorio, podemos pasar a la segunda etapa, que es la transformación de estas ideas. Las instrucciones son las siguientes. Luego de que han identificado las 2 o 3 ideas materia prima de cada fuente, tienen que sintetizarlas en una sola frase ahora. Y estas ideas las vamos a llamar ideas proceso. Ahora, puede suceder que algunas de estas 2 o 3 ideas materia prima que obtuvieron en la primera etapa sean muy diversas y por tanto sea bastante complicado consumirlas, compendiarlas en solamente una frase. Si ese fuera el caso, eso solamente debe ocurrir de manera excepcional, porque si es que no sintetizamos esas 2 o 3 ideas en una sola, en realidad no hemos pasado de la primera etapa. En esta segunda etapa, finalmente, ¿qué vamos a obtener? Que cada uno va a tener una idea, ¿sí? Proceso por cada fuente, una sola. Bien. La consigna es que ustedes lleguen a este nivel, a la segunda etapa, al inicio de la segunda sesión de preparación para el entrenamiento calificado 3 en el laboratorio. Una vez que hemos revisado conjuntamente la validez y pertinencia de las ideas proceso en esta segunda etapa, pasamos a la tercera y última etapa, que es la obtención del producto final. Aquí ya todos deberíamos haber leído todas las fuentes de nuestros compañeros y compañeras de tribu. ¿Por qué? Porque en la etapa anterior, los compañeros y compañeras de las tribus están declarando que esa es la idea más importante de su fuente. Y yo estoy dando fe, estoy creyendo que eso es así, pero la mayoría de veces, cuando los miembros de las tribus no han leído sus fuentes entre sí, lo que sucede es que creemos a ciegas que efectivamente es la mejor idea de cada fuente, y como no es así, el proceso se vicia y no se llega a la tercera etapa. Supongamos que hemos hecho todo bien. En la tercera etapa, toda la tribu va a notar que estas ideas proceso de la etapa anterior, que pueden haber sido 8, 9, 10 o de repente un poquito más, se repiten. Es decir, que hay fuentes que dicen lo mismo que otras fuentes, solamente que con otras palabras, solamente que desde la perspectiva de otro autor. Entonces lo que deben ahora hacer es agrupar estas ideas proceso que han encontrado solamente en 2 o 3 ideas diferentes, y a estas les vamos a llamar ideas producto. La mejor forma quizá de entender esta parte es mediante el ejemplo. Entonces he acudido hacia ese documento que tienen ustedes, que se llama Ejemplo, metodología para la elaboración del tema, que les va a ser muy útil, y quiero que volvamos a la diapositiva 12, donde está un ejemplo de las ideas proceso de las fuentes. ¿Qué es lo que van a hacer para pasar de la segunda etapa a la tercera etapa? Lo que tiene que hacer la tribu es reconocer que, por ejemplo, a lo mejor esta idea 1, ¿sí? Se parece, es muy parecida a la idea número 4, y también parecida a la idea número 6, y la idea 2 es muy parecida a la idea número 3, y así sucesivamente van a ir agrupando y se van a dar cuenta que no tienen tantas ideas proceso, sino que tienen mucho menos, porque las fuentes se están repitiendo, y eso es positivo, eso está bien. Este caso es un ejemplo nada más, tiene 6 fuentes, pero ustedes tienen más fuentes, entonces tienen más ideas proceso. Entonces, para pasar a la tercera etapa, ese agrupamiento logra al final que se tengan 2 o 3 ideas producto. Finalmente, máximo cada tribu debería llegar a 3. 2
es lo más aconsejable. Entonces, estas ideas producto finalmente van a pasar a ser nuestros subtemas del esquema. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, la última etapa, que es a lo que deberíamos llegar al final de la segunda sesión en laboratorio, hemos tenido 4 horas en laboratorio, es a lo siguiente, y estoy mostrando el ejemplo. De la primera etapa hemos obtenido las 2 o 3 ideas materia prima por fuente, ¿no es así? Gracias a eso hemos llegado a obtener en la segunda etapa las ideas proceso. Ahora es una idea por fuente. Y al final, en la tercera y última etapa, hemos agrupado esas ideas proceso y hemos llegado solamente a 2 o 3 que van a ser nuestros subtemas para el esquema. Entonces, vamos a pasar ahora a explicar el esquema. Para explicar el esquema, la forma más útil es con el ejemplo. Entonces le damos clic a ejemplo y vemos el caso concreto. Ahora me voy a concentrar en el cuerpo del esquema, porque el esquema, como todo esquema básico numérico de redacción, tiene 3 partes: la introducción, el cuerpo y el cierre. Y en nuestro caso tiene 2 columnas, una propiamente el esquema y otra las fichas que utilizarán. Voy a concentrarme ahora en el cuerpo y en otra oportunidad explicaremos la introducción y el cierre. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la metodología? Estas ideas que estaban aquí, ¿cierto? Aquí al final, que habíamos obtenido en la etapa final, estos van a pasar a ser los subtemas, las respuestas directas a la pregunta de investigación. Subtema 1, subtema 2 y subtema 3. Y las ideas que habíamos obtenido en esta etapa, las ideas proceso, van a pasar a ser nuestras ideas principales. Las ideas dentro de los subtemas. Idea principal 1, idea principal 2, ¿sí? Aquí hay otra idea principal del segundo subtema, y el tercer subtema, otra idea principal y otra idea principal. Y estas ideas dentro, que son las ideas secundarias, las obtenemos de las primeras diapositivas color violeta de la primera etapa. Estas van a pasar a ser las ideas secundarias. Esto solamente sale si hemos hecho cada etapa siguiendo muy al cuidado, al pie de la letra, las indicaciones. Por supuesto, probablemente al final de todo este proceso aún tengamos espacios vacíos que no hayamos llenado. Entonces, esta metodología funciona al 85, al 90%, pero todavía hay que de repente rellenar algunas ideas secundarias sobre todo. Bien, ¿y cuál es la función de esta columna de la derecha? Recuerdan que hemos trabajado en las fichas los títulos, ¿sí? Y les mencionaba la importancia de colocar un título en cada ficha, un título propio que no repita el título de la fuente, pues esto es. Entonces, este título tiene que ir justamente al lado de la parte del esquema donde va a ser citado luego en el texto. Entonces, tienen que colocar todas las fichas que tengan como título con la numeración exacta en su lugar correspondiente en el esquema, ¿de acuerdo? Y su título y su referencia bibliográfica abreviada según el sistema APA. Solamente en esta etapa estamos trabajando el cuerpo, luego vendrá la etapa siguiente de trabajar introducción y cierre. Mayor consejo en esta etapa que vamos a emprender en el curso: llegar siempre completos, siempre a tiempo a los laboratorios, trabajar en este documento de manera colaborativa y esforzada, tener las fuentes a la mano, y así vamos a lograr un buen producto final para el entrenamiento calificado 3, que es el esquema numérico para el estado de la cuestión.
Recuerden que todos estos materiales están en sus carpetas.